comunes, nos dice que la macroeconomía es el estudio de los agregados económicos. Bueno, la macroeconomía en realidad no es otra cosa que el estudio del entorno económico. Entonces la macroeconomía eh, viene acompañada indudablemente de la filosofía, ¿no? Son filósofos los que han, y la economía en realidad, ¿no? No solo la macroeconomía, porque la macroeconomía también, si bien aparece, digamos, con los agregados económicos, pero no dejó de hablar de los agregados económicos Adam Smith, que es padre de la economía moderna. Lo que pasa es que no lo lee, ¿no? Entonces, bueno, se van a generar vertientes por eso, ¿no? En la macroeconomía es el estudio de los agregados económicos, pero es también el estudio de las políticas públicas. Por eso la macroeconomía estudiamos la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, las políticas, todas las políticas que de una u otra manera van a afectarnos para bien o para mal. Bueno, entonces, dentro de ese concepto filosófico, ¿no? Adam Smith, por ejemplo, era un filósofo, ¿no? Un filósofo. Yo siempre le voy a recalcar, y ojalá que lean ustedes su vida, yo podría decir de Adam Smith lo mismo de Gabriel René Moreno. Claro que Adam Smith fue un pensador universal. Y Gabriel René Moreno era una persona que recababa la documentación, ¿no? Y escribió indudablemente libros como el sobre la colonia, cuando nosotros estábamos entrando para comprender la fundación de Bolivia. Habría que leer el libro de Gabriel René Moreno, La matanza de Yáñez, Nicomedes Antelo. Pero Adam Smith, diré, Gabriel René Moreno era eh, él mismo decía que era un ratón de buscar los documentos originales. Por eso se llaman los catálogos de Mozart. El chiquito no los dio, ¿no? No, luego, no. Y también tenía una extraordinaria manera de pensar, de escribir. Por eso el príncipe de las letras es Adam Smith, diré Gabriel René Moreno. Pero los dos, eh, en su ámbito, ¿no? Porque Gabriel René Moreno, al final y al cabo, no hubiera sido Gabriel René Moreno si se hubiera quedado en Bolivia. Un país que tenía una estructura económica minero feudal, un país que no tenía institucionalidad, un país que tenía dueño, primero los varones de La Plata,
Aniceto Arce, que van a vender el litoral boliviano. Pues hay un libro de Gabriel René Moreno, no lo he encontrado, voy a buscarlo, en la biblioteca de mi padre debe estar, ¿no? Entonces, que habla sobre el litoral, sobre los traidores del litoral, porque él sale huyendo de Bolivia. Lo declararon traidor. Entonces, Gabriel René Moreno, eh, uno de los autores, Condarco creo que escribe la biografía de Gabriel René Moreno y nos dice la grandeza y soledad de Gabriel René Moreno, ¿no? Ortega y Gasset, si yo pudiera ahorita leer un poco de eso, ¿no? Cuando él dice, nosotros no escogemos el cuerpo en el que estamos, tampoco escogemos la familia a la que pertenecemos, a los padres que tenemos, ¿no? Y cada uno de nuestros padres viene de sus padres, y sus padres vienen de sus padres, y bueno, es, entonces tenemos una herencia genética, pero también una herencia cultural, ¿no? Cuando los dos conforman un hogar, vamos a tener nosotros esa cultura, que puede ser una cultura de resentimiento, una cultura del, de la viveza criolla, del, del estar con el puñal bajo el poncho. Bueno, Alcides Arguedas escribió Pueblo Enfermo, ¿no? Sobre Bolivia. No sé cuánta verdad tendría, pero creo que sí, ¿no? Bueno, eh, Gabriel René Moreno nunca se casó, se dedicó íntegramente a esto, que es el ámbito de las ideas y el generar los cimientos y los documentos para hacer una historia desde el oriente boliviano. Le tocó vivir en una época que él no escogió nacer en esa época, como tampoco yo no escogí nacer en la época en la que me tocó vivir y en la época que estamos viviendo, ustedes tampoco. No escogimos haber nacido en Bolivia. Tal vez hubiera sido hermoso nacer en Suiza o en Alemania, países mucho más adelantados, ¿no? Y además muy, intelectualmente, ¿no? Fundamentalmente los alemanes, estamos con Hegel y Goethe, muchos, ¿no? Ortega y Gasset nació en España, pero vivió en Alemania. Entonces el pensamiento de Ortega y Gasset es extraordinario. Otro autor que es argentino, pero que vivía en Europa,
Y también tendríamos que decir eh, esos grandes pensadores, esos grandes hombres que han hecho que se adelante, adelante la ciencia, que luchen contra el status quo y los valores de su tiempo, como Cristo. Esos son los hombres superiores, son a los que recordamos y a los que estudiamos, ¿no? Borges, por ejemplo. Borges nació en Argentina, pero vivió en Europa y sufrió mucho porque fue perdiendo la vista y terminó ciego. Borges merecía tener el premio Nobel de literatura. Por eso Vargas Llosa, cuando le dan el premio Nobel de literatura, él dice, en realidad, el que debería haber tenido este honor es José, José Luis Borges. Entonces, leer a ellos no hace cambiar la percepción de la vida. Otro autor, voy a dejarlo a Stuart Mill, lo voy a dejar a desde Platón, Platón, Aristóteles, los dos más que todo, porque los dos van a generar dos corrientes de pensamiento diferentes. Platón, que el Estado sea el que, el que maneje nuestras vidas en la República, en su libro La República. Aristóteles, pese a ser discípulo de Platón, él no va a estar de acuerdo con eso. Él va. Posteriormente va a venir la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa lo tenemos a Robespierre, que es la revolución terrible, ¿no? Y luego va a agarrar a todos ellos, lo van a agarrar para no seguir con otros autores, toda la corriente marxista, Marx, con Engels. A él lo van a tergiversar Lenin, Vladimir Ilyanov Lenin, que va a ser la revolución bolchevique. En base a la teoría de Keynes, diré de Marx, que en la teoría del valor
nada que ver en términos científicos. Pues sí, por eso todo el andamés se viene abajo. Y por eso donde se ha aplicado, se ha tratado de aplicar la teoría marxista, eh, ha sido una catástrofe, ¿no? ¿No? Un momentito ya. Tengo un mensaje acá grave, la clase dice, me dice. Bueno, para no aburrirlos más, voy a entrar a terminar con lo que estamos viendo. El modelo ingreso-gasto. El modelo ingreso y gasto en realidad es el modelo de Keynes. Keynes, voy a resumir su teoría, ustedes lo van a estudiar, ¿no? Keynes va a aparecer en la Gran Depresión de los años 30 y Keynes va a proponer, le va a dar un cheque en blanco al Estado, ¿no? Ese cheque en blanco al Estado no es otra cosa que el multiplicador. Entonces, eh, agarra el problema de los agregados económicos, porque eh, ve el problema de la demanda agregada, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos reactivar la demanda agregada? ¿Cómo podemos reactivar esta demanda agregada? Y empieza a ver cada uno de los componentes de la demanda agregada. En el momento que le tocó vivir a Keynes, fue la Gran Depresión de los años 30, que había salido de la Primera Guerra Mundial. Keynes participó también del Tratado de Versalles y va a ser un crítico del Tratado de Versalles, ¿no? Bueno, entonces va a escribir un libro que tiene que, que hay que estudiarlo con bastante detenimiento, ¿no? Gibbs agarra y trata de que nosotros podamos digerir a Keynes, porque leerlo a Keynes, leer su libro de Keynes, es verdaderamente azaroso. Entonces Gibbs va a ser el que va a tratar que nosotros entendamos a Keynes y su modelo de Keynes a través de ese modelo ISLM, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que es el núcleo de la macroeconomía de corto plazo. Entonces Keynes, su modelo es de corto plazo, hemos visto los supuestos, los precios
lo va a considerar constante. ¿Por qué? Porque en la Gran Depresión de los años 30 había una deflación, no había inflación, y por tanto se podía incrementar la producción lo máximo que se podría, ¿no? Diré incrementar la demanda agregada. ¿Por qué? Porque había sobreproducción. Entonces, hay que incentivar la demanda agregada de bienes, ¿no? Entonces, aquí ya habíamos hablado sobre el consumo y tenemos un consumo autónomo, pero también tenemos un consumo inducido. Y ahí tenemos la función de consumo. Esa función de consumo nos dice que el consumo autónomo es la riqueza de la sociedad. Ustedes van a leer eso, ¿no? Ahora, si yo soy tan pobre que no tengo una vivienda, alquilo, tengo muy poco patrimonio, entonces prácticamente yo voy a generar la riqueza y como no tengo educación, yo voy a vivir para sobrevivir. O sea, vale la redundancia. Es decir, para comer y vestir. No me da para estudiar, no me da para viajar, no me da para, eh, no sé leer, por tanto tampoco puedo ampliar mis horizontes. Esas sociedades donde hay un problema de falta de cultura o que la educación sea, como dice Mariano Baptista Gumucio, Dios salve a la escuela de Bolivia, de la escuela que nosotros generamos, porque nos deseduca. Entonces, por ejemplo, nuestra formación es Keynes. Ahorita yo le estoy dando Keynes a usted. En ningún momento ustedes han escuchado acaso lecturas sobre Mises. ¿Saben quién es Mises? Eso en las universidades. Y ninguna de las universidades que yo he ido, ningún profesor hace leer a Mises, a Hayek o a Popper. Ninguno. Es, eso sí, Keynes. Porque Keynes dice que el Estado es el que debe gastar. Y nos plantea, por eso tiene que ver esto con la filosofía, nos plantea que hay que a un individuo contratarlo para que cabe un pozo y lo vuelva a tapar. Y por eso les voy a poner el ejemplo de los ítems fantasmas. Los ítems fantasmas en realidad caen muy bien con ese eslogan de Keynes, porque ellos generaron los ítems fantasmas, pero ellos tuvieron ingresos. Esa mafia, porque no es el parada nomás, ¿no? Cada dirección sabe cuántos son los funcionarios que tiene en la planilla, ¿no? Cada dirección es el que pide cuántos funcionarios tienen que haber. En nuestra universidad, en la beca trabajo, a los que le dan la beca trabajo no es a la gente de provincia, muy poco, son a los amigos de los dirigentes estudiantiles para que esos dirigentes estudiantiles voten en el ICU a favor de
las políticas del MAE. Entonces ahí, por ejemplo, se ponen los amigotes ahí que tengan beca trabajo, cuando esa beca trabajo es tratar de ayudarlo al estudiante que viene de las provincias, que viene de Poster Valle, de por allá, o que viene de Buen Retiro entrando. Lo mismo sucede con el comedor universitario. Y ahora, en este momento, saltó el ítem, los ítems fantasmas de la alcaldía municipal, ¿no? Que es la punta del iceberg. Los contratos que se generan y todo lo demás, ya sabemos perfectamente cómo se genera. Pero si nosotros vemos el problema de ítem fantasma, si hicieran una auditoría al Parlamento, estoy seguro que ahí encontrarían para matar, porque cada parlamentario tiene 5 o 6 asesores, tiene 2 secretarias, tiene viáticos que viajan a un lado, a lo otro. Bueno, entonces tenemos eso, ¿no? Bueno, sí, Dios mío. Muy bien. Estoy compartiendo, ¿no? Muy bien. Entonces el consumo no es lo mismo el, el ciudadano japonés que el ciudadano boliviano. No es lo mismo. Allá, cuando estamos hablando del consumo, estamos hablando de la riqueza que generan para consumir. No nos olvidemos que el consumo parte del ingreso disponible, en función del ingreso disponible. Y el ingreso disponible yo lo tengo que obtener a través de la riqueza, a través de satisfacer necesidades, de generar bienes. No es generando ítem fantasma. Entonces, ahí está la diferencia. Esta vendría a ser la riqueza. Por eso el consumo no parte de cero, parte del consumo autónomo, es del intercepto. Y la propensión marginal a consumir es la pendiente de la curva. Y esto lo habíamos visto. Luego veíamos el ahorro, y aquí están las dos gráficas. Cuando se cruza el consumo con la línea de 45 grados, ¿no? Que siempre todo nuestro ingreso lo vamos a destinar al consumo, ¿no? Quiere decir que en el ahorro, cuando pasa la función de ahorro, en ese punto el ahorro es cero. Si aumenta nuestro ingreso,
quiere decir que mi consumo llega hasta aquí y yo tengo para ahorrar. En ese momento, yo empiezo a generar riqueza. Y yo voy a tener aquí este ahorro. Y este ahorro se va a ir a convertir en inversión, porque si no se convierte en inversión, entramos a la paradoja de la frugalidad, que quiere decir que yo dejo de consumir y al dejar de consumir, la empresa vende menos. Si vende menos, tiene menos utilidades. Si tiene menos utilidades, tienen que disminuir sus costos y van a despedir. Y vamos a entrar a un proceso de recesión económica. Y si seguimos así, a la depresión económica, que tiene que ver con el tiempo. Las recesiones de corto plazo, que volvamos nuevamente a nuestra senda de crecimiento. Pero si se mantiene el estancamiento económico, entramos en un proceso de depresión económica. Luego veíamos la demanda de inversión, que es fundamental. Ustedes van a leer. Para que haya inversión, tiene que haber seguridad jurídica, en primer lugar. Y luego ya ver los costos financieros, las tasas de interés. Y en base a eso, ya vamos a ver más adelante cómo va a cambiar esto. Y vamos a ver más, deberíamos ver, voy a tratar de que entremos a ver las curvas IS ampliadas para ver la tasa de interés nominal y la tasa de interés real. Tiene que ver la tasa de interés real, tiene que ver entre otras variables que que la incluiría, vendrían a ser la expectativa que yo tengo de los niveles de inflación. La inflación no es otra cosa que la pérdida del valor adquisitivo de nuestra moneda. Por tanto, mi sueldo disminuye, compra menos bienes, yo me convierto más pobre. Y en las economías latinoamericanas, Bolivia, por ejemplo, en la década del 80 tenía una hiperinflación. Miles de familias perdieron muchísimo porque ganaban un sueldo y con ese sueldo iban a comprar y los bienes subían los precios tremendamente. Entonces el poder adquisitivo de su salario se perdía. Por eso, tras que le pagaban, iban corriendo a comprar dólares. Eso lo vamos a ver posteriormente. Ustedes tienen que leer la historia de Bolivia. Se me fue en 1982. El pobre Hernán Siles Suazo heredó todo el despilfarro que generaron los gobiernos populistas militares. Eso. Despilfarraron la plata. Y después vino el pobre Hernán Siles Suazo a gobernar la pobreza. Y la pasó muy mal. Bueno, luego vienen los impuestos, tenemos los impuestos autónomos, que no dependen del ingreso, como el impuesto al patrimonio, ¿no? A los inmuebles, a los vehículos, todo eso. Y luego tenemos los impuestos que dependen de la renta, el IVA, que es un impuesto recesivo, ¿no? Porque grava todas las etapas de la producción. Si nosotros vamos con unos amigos y compartimos un café y consumimos y nos dan nuestra factura y está el 13% incluido. Se llama el crédito fiscal. Pero en una economía donde el 80% es informal, que le den factura, esa factura no le sirve para nada. Entonces el IVA no funciona. Entonces, ¿quiénes son los que sostienen
la burocracia del Estado boliviano, el 30% de la economía boliviana, de la familia, las pymes, fundamentalmente, que son empresas familiares. Y con la pandemia y todo lo demás, muchas han cerrado. Bueno, esta es la función de los impuestos, que es el impuesto autónomo, que ya les dije cuál es, y el impuesto inducido, los dos. La pendiente es el IVA. Esta es la paradoja de la frugalidad que lo habíamos visto, es decir, que si aumenta la propensión marginal a consumir, la pendiente de esta curva se va a venir hacia acá. Entonces, quiere decir que las empresas venden menos porque están dejando de consumir y van a dejar de producir y van a despedir gente. Entonces se va a ir de IS-0 a IS-1. Es una paradoja de la frugalidad. Por eso el ahorro tendría que irse a convertirse en inversión. Si no, estamos en problemas. Luego, creo que lo han visto con Gutiérrez, ya esto está en el número 1 del práctico, que es determinar la función de la demanda agregada. Y aquí yo puse el consumo en realidad, ¿no? Que es cómo nos afectan las políticas públicas al consumo. Y aquí está. Le afecta, tenemos un consumo autónomo que viene a ser nuestra riqueza que tenemos, y a esta le pueden sumar las transferencias. El bono Juancito Pinto, bueno, todos esos bonos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y luego vienen los impuestos que nos cobran. Luego viene el IVA. Entonces, el Estado puede empobrecernos, puede hacer que nosotros generemos mayor riqueza. Depende de la política pública. Y aquí tenemos ya la función del consumo. Y fíjense que en la función del consumo, su pendiente es esta de acá. Y esa pendiente es la misma pendiente de la demanda agregada. Bueno, eso lo vimos. Ahora, una vez encontrado la función de demanda agregada, que ustedes ya lo han hecho en el práctico, encontramos la función de producción de equilibrio. Entonces, igualo la oferta con la demanda, factorizo y encuentro el multiplicador. Entonces, ese famoso multiplicador de Kennedy, que ese lo vamos a ver como alfa, este de acá, y ustedes lo han hecho como, por ejemplo, si la propensión marginal a consumir es 0.80 y la tasa impositiva es 0.25, el multiplicador va a ser 2.5. Eso quiere decir que si aumenta el gasto público en 1.000.000, la producción tiene que aumentar en 2.500.000. Eso quiere decir. Muy bien. Y esto es cómo funciona el multiplicador. El multiplicador de Keynes nos dice, me voy a ir a esa frase de Keynes. Hay que contratar a una persona para que cague un pozo y lo vuelva a tapar. Es decir, no importa que genere riqueza o no importa que satisfaga una necesidad. Y me puse a pensar que los ítems fantasmas
cae muy bien con esa frase, porque ellos recibían un ingreso disponible, ¿no? Le daban 300 bolivianos por prestar su nombre y ellos, los demás se agarraban la plata, ¿no? Pero tenían, bueno, un ingresito y los otros tenían un ingresazo. Se repartían entre todos ellos. Entonces eso hace que incremente el gasto público. Estamos pagando 800 sueldos de gente que no va a trabajar, que no marca, que no va y recibe al final de mes un monto. Entonces, Keynes dice, es un héroe, ¿no? Está generando un ingreso disponible. Aumenta esto, aumenta la demanda agregada, porque ellos van a ir a los restaurantes, van a hacer churrascos los fines de semana, entonces van a demandar carne, van a demandar leche, van a demandar, bueno. Entonces, generan un incremento en la demanda agregada, generan un ingreso, tienen una propensión marginal a consumir del 80% y el 20% lo ahorra. Si es 1.800.000 van a consumir y 200.000 van a ahorrar. De estos 800.000, ellos van a comprar, van a demandar. Se van a hacer una casa, van a pagarle a los albañiles, a los arquitectos, van a demandar para las puertas, van a demandar para aires acondicionados, que son importados, pero supongamos que nosotros produzcamos eso. Bueno, entonces van a generar empleo. Como la proporción marginal a consumir es del 0.80, a todos ellos, estos 800.000 lo va a gastar y va a beneficiar al panadero, al lechero, todo eso. Y ellos van a tener un ingreso adicional. Entonces, de esos 800.000, 8 por 8, 64. 640.000 bolivianos, vamos a poner así, o sea, van a consumir el lechero, el carnicero, van a comprar ropa, van a generar un efecto multiplicador, van a aumentar la demanda agregada. Todo esto lo van a aumentar, pero en este valor. Y van a ahorrar 160.000, el 16%. Si sumo los dos, es 0.8. Entonces, estos 640.000, si yo lo multiplico por 0.8, me va a dar un valor. Una parte, ese 0.8, va a consumir y 0.20 va a ahorrar. Y así sucesivamente hasta el valor del multiplicador. Entonces, el Estado, ¿no? No importa que esos ítems fantasmas hayan generado riqueza, no generaron riqueza, pero no trabajaban. Satisfacieron una necesidad, tampoco, porque los tipos no iban a trabajar y lo que hacían era recibir un ingreso disponible. Aumentaron el gasto público. ¿Con qué aumentaron ese gasto público? Con los impuestos que nosotros pagamos. Entonces, Hayek va a ser muy crítico de esto. Y Friedman también.
porque esto a corto plazo va a generar un efecto multiplicador, pero a mediano y largo plazo no va a generar un gran problema. Entonces, vayamos a ver la función del presupuesto público. El presupuesto público es los ingresos que tiene el Estado. Vamos a suponer que no sea un Estado empresario, ¿no? Porque el 80% de las empresas de Bolivia públicas son deficitarias. ¿Quiénes pagan eso? Ese déficit. Nosotros con nuestros impuestos. Genera un déficit fiscal. Bueno, porque no es su plata, pues. Y pueden sostener pueden sostener esas empresas deficitarias cobrando unos impuestos a nosotros, sacando nuestra riqueza. Eso. Entonces, el presupuesto público, el ingreso son impuestos autónomos, impuestos inducidos, ya lo habíamos visto, y tenemos los gastos y las transferencias. Estos son los ingresos y estos son los gastos del presupuesto público. El presupuesto público que se ha aprobado recién, ustedes lo están leyendo, que le he dado yo como tarea, cerca del 90% del Producto Interno Bruto. Y en el presupuesto público está el incrementar la burocracia del Estado y una mayor centralización. Hay otras leyes que ustedes están leyendo. Entonces, el modelo es la centralización en el Poder Ejecutivo y quitarle recursos a las instituciones autónomas, municipios, universidades, bueno. Estamos viendo el municipio por eso. ¿Cuántos años gobernaron los Fernández? Percy Fernández estuvo en la alcaldía unos 17 años o más. Johnny Fernández también. Estamos hablando de más de 20 años. Entonces, cuando no hay alternancia, se generan esos grupos logieros, vamos a decir, ¿no? Y ellos generan una red delictuosa, que son esos ítems fantasma. Porque ¿cómo puede ser que pasen tantos años y un alcalde no se dé cuenta que, la planilla de sueldo haya aumentado que tenga una curva para arriba? Entonces, lo primero que uno hace es juntarse con todos los directores y que le pasen cuántos funcionarios hay y qué están haciendo cada uno de los funcionarios. Ahora, eso ha saltado. Dijeron, bueno, en Santa Cruz es donde se genera eso, nada, carajo. En la alcaldía de La Paz, lo mismo. En la Caja Nacional, en La Paz, lo mismo. Se entrarían a hacer una auditoría al Parlamento. Estoy seguro que ahí sí que debe ser grandísimo. ¿Por qué? Porque cada parlamentario tiene 5 asesores, 6 asesores, secretarias, etcétera, etcétera, etcétera.
La Universidad Autónoma Gabriel René Moreno denunciaron que hay este fantasma y están haciendo un auditorio en el periódico. Ustedes tienen que ver. Entonces, despejando todo, esta es la función del presupuesto público. Y la función del presupuesto público me dice que es los impuestos autónomos menos los gastos. Esto de acá, que es la chequera en blanco, que le damos con nuestra plata, con estos impuestos, le damos para que el gobierno gaste. Y este es el impuesto del IVA. El IVA y otros que son menores. ¿No? El ICE, menor. El IVA es el más importante. Entonces, esta es la pendiente. Entonces, si yo grafico para terminar el modelo, si yo lo grafico, yo voy a tener esto. Tengo la demanda agregada. Este es la demanda agregada sub 1. Tenemos A sub 1 y tenemos el Y de equilibrio. Vamos a... Este va a ser la demanda agregada sub 1. De la demanda agregada sub 0. Y este es Y también, sub 0. Muy bien. Este pasa y tengo aquí, cuando cruza con esta línea de 45 grados, quiere decir que estamos en equilibrio, que la oferta es igual a la demanda. Es un punto de equilibrio. ¿Cómo se logra esa producción de equilibrio? Es el multiplicador por los gastos autónomos. Y yo tengo ya la función del presupuesto público, que es esta de acá. Su intercepto son estas tres que vienen a ser acá. Es el intercepto. Y vamos a suponer que está en equilibrio. Entonces pasa por acá. En ese punto quiere decir que los ingresos que tiene el presupuesto público son igual a los gastos. Y este es igual a 0. En este punto va a ser igual a 0. En este punto de acá, el presupuesto público, el presupuesto público, el presupuesto público va a ser igual a 0. ¿Mm? Entonces, estoy partiendo del equilibrio en el presupuesto público. Ahora, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que los ítems fantasmas, los ítems fantasmas hacen que incremente el gasto público. Las alcaldías van a gastar más, ¿no? Van a pagar ítems fantasmas. Estamos hablando del Estado. Porque la alcaldía es la alcaldía de La Paz, la alcaldía de Santa Cruz, la Caja Nacional, la Universidad Gabriel de Moreno, habría que ver las otras universidades, ¿no? Hay que ver las becas,
la beca de la universidad se está dando lo que corresponde o es un cupo que se le da a los ICU para que ellos pongan sus amigotes ahí. Eso es lo que pasa en nuestra universidad. Por eso es tan deplorable y tan mediocre nuestra universidad a nivel nacional, que el que nos representaba nos representa en el CV, en la ciudad de La Paz, es un estudiante de 56 años. ¿Qué les parece a ustedes eso? Es contemporáneo mío. Y él es el estudiante que representa. Qué belleza, ¿no? Y no tiene vergüenza. Quiere decir que él ha vivido en la universidad, le dan comedor universitario, debe trabajar su mujer, ya debe tener hijos que están trabajando en la universidad, él gana un sueldo similar al del rector. Entonces, ¿cómo va a dejar la universidad? Seguramente ya terminó una carrera y se ha metido a estudiar otra carrera y le ha tirado ahí. ¿Cuántos años le tiró ahí? Una persona que estudia y sale rápido, sale de 24 años a rajar. Otros de 23 años. Dan su... Ahora hay modalidades, antes era tesis, bueno, ahí tardaban un poco, salían de 25 años. Pero ahora no. Ahora, por excelencia, por rendimiento académico, por esto, por lo otro, afuera. Ya es profesional. 22 años. Se dan el lujo de estudiar medicina y estudiar contaduría pública. Yo estudié en Cochabamba, por ejemplo, economía y auditoría estudié aquí en Santa Cruz. Bueno, lo tengo, por favor, de la universidad. Hola, querido Fernandito. Pasando clases, Fernandito. ¿Qué había? A ver, hoy día en la noche tengo un poquito más bien va a haber un receso, ¿no es verdad? Y ahí no podemos poder a juntarnos. Nos encontraríamos ese día de Navidad, podemos encontrarnos. Sí, ujú, ya, 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 listo. Hablamos el viernes. Ya, chao, chao. Gracias, querido. Chao, chao. Bueno, entonces va a aumentar el gasto público. Aumenta el gasto público y nos dice Keynes que ellos sacaron, pongamos, no sé cuánto será, pues, ¿no? Supongamos que fueran 1 millón, para no hacernos problemas. 1 millón por 2.5
que es el multiplicador. Quiere decir que va a aumentar la producción de equilibrio a una producción Y sub 1. Va a aumentar. Entonces, el gasto autónomo, los gastos autónomos, donde está el gasto público, va a aumentar de A sub 0 a A sub 1. Y se va a desplazar esta curva, llegando a un nuevo equilibrio. Ese nuevo equilibrio es de Y sub de equilibrio ahora una Y sub 1. ¿Por qué? Porque aumentó el ingreso de los que estaban haciendo uso de los ítems fantasma. Entonces, esto se va a desplazar, va a aumentar la demanda agregada, ¿no? Así como le mostré el efecto del multiplicador, ¿no? El efecto del multiplicador. Esto de aquí. Va a ir yendo hasta el 2.5. Va a aumentar. Y ese efecto, entonces, que es el multiplicador por los ítems fantasmas, va a ser que la producción a corto plazo vaya de Y sub E a Y sub 1. Y aquí vamos a arreglarlo esto. Acá nos está faltando Y sub 1. Sub 1. Eso. Entonces acá tenemos el presupuesto público. El presupuesto público, yo dije, va a partir de aquí, todo sub 0, y va a pasar por acá. Entonces estoy con un presupuesto equilibrado. El presupuesto es sub 0 acá. Pero este incremento, esto que están con los ítems fantasmas, lo que va a hacer es lo siguiente. Lo que va a hacer es que este es el intercepto de la curva esta, porque este es su pendiente. Entonces tenemos que los impuestos no han aumentado, pero el gasto público sí aumentó. Entonces de aquí se va a venir acá la curva. Y de ahí se va a ir paralelamente, porque la pendiente sigue siendo la misma, el IVA es el mismo. Entonces, ese incremento de los ítems fantasmas va a generar un déficit fiscal. Entonces, este es su origen, pero el presupuesto público ya no va a ser sub 0, va a ser menos que 0. Tenemos un déficit, está por debajo de 0. Podemos poner un número, ¿no? Tendríamos que calcular ya con números, pero baja, ¿no? Entonces, acá yo tengo un déficit fiscal, que es S sub P sub 1. Este de acá. Y acá me está generando un déficit fiscal. Estoy por debajo. Si estuviera por encima, tendría un superávit. Este déficit fiscal, ¿quién lo va a pagar? Lo van a pagar los ciudadanos a través de los impuestos. Entonces, el planteamiento de Keynes, que nos dice el Estado gasta y genera un efecto multiplicador, ¿sí? En el corto plazo.
pero me está generando un déficit. Y en la economía no hay nada. Nosotros sabemos como contadores públicos. El activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Si yo gasto, necesariamente alguien tiene que pagar ese gasto. Por eso es que el activo está en el debe y el pasivo y el patrimonio están en el haber. Es la partida doble. Entonces, si yo aumento un activo, digamos, o aumento un gasto, de alguna fuente tiene que salir. Puede ser que nos estemos endeudando. Entonces, este déficit fiscal, este de acá, está partiendo así. Y en este punto, esta de acá, este déficit, alguien lo tiene que pagar. Y la forma más fácil es aumentar impuestos. Si aumentan impuestos, le están quitando, porque es una imposición, no están quitando nuestra riqueza, la riqueza de los ciudadanos que trabajan, que es los que están en la economía boliviana, los que contribuyen el 30%, el 70% y eso, el 20%, pero pongámosle el 30%. El 70% es una economía informal y una economía de subsistencia, ¿no? Entonces, ese 30% de la economía que está formalizada, esa que tiene una presión tributaria grandísima, le van a aumentar los impuestos. Y eso va a hacer que disminuyan sus utilidades y tienen cargas sociales, tienen cargas financieras, tienen costos fijos, luz, agua, teléfono, alquiler, etcétera, etcétera. No les permite, no les da la utilidad. Tienen pérdidas, por tanto, quiebran. Entonces, esto de aquí, de generar IT fantasmas, de incrementar el gasto público, lo que va a generar es que nos empobrezcamos todos. Ellos van a quedar ricos. La mafia esa va a quedar rica. Pero la sociedad, nosotros, que no tenemos hospitales, en vez de, con eso hubieran hecho muchos hospitales. Por COVID, yo tengo un amigo que tiene su mujer con muerte cerebral porque no había terapia intensiva. Y la tiene en su casa gastando su plata y es un vegetal, ustedes saben perfectamente. Está funcionando su corazón, está funcionando todo, pero su cerebro no. Bueno, y tiene que ir una fisioterapeuta, tiene que, bueno, eso es. Este es el modelo. Y con eso, finish. Hemos terminado. Lo que vamos a hacer es, eh, yo esto lo he desarrollado yo en Word y lo voy a subir a Classroom. Entonces todo esto ustedes lo van a tener. ¿De acuerdo? Muy bien. Si hay alguna pregunta, hay algún aporte, porque ¿qué es lo que me interesa en macroeconomía? Es el estudio del entorno económico.
esto que hemos hecho ahorita. Eso es mostrar lo que está sucediendo, digamos. Hemos llegado a tal extremo que tenemos crisis económica, crisis política, crisis social, pero sobre todo crisis moral. Eso. Si no hubiera sido que se peleó con su ex mujer y su ex mujer lo denunció por lo de fantasma, nosotros no hubiéramos sabido nada. Así de simple. Muy bien. Tiene la palabra. Todo esto que yo he ido explicándoles, no sé si perdiendo mi tiempo, todo esto yo lo he hecho también, me he dado trabajando de hacerlo en Word. Voy a buscar el documento que hice desde el anterior semestre y se los voy a mandar en PDF. Muy bien. ¿No tienen preguntas? ¿Alguna contribución? ¿De qué les puede servir entonces saber macroeconomía? ¿Van a ser gerentes ustedes? Si les suben los impuestos, ¿cómo va a repercutir en su empresa a ustedes? Si le generan un doble aguinaldo, ¿cómo le va a repercutir en su empresa? Si no podemos salir estamos en la pandemia y no podemos salir, está proyectado el déficit fiscal en el 8% del Producto Interno Bruto. El déficit. Pero el presupuesto público está en cerca del 90% del Producto Interno Bruto. Si comparamos con Paraguay, comparamos con Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, el 35% del Producto Interno Bruto ellos tienen su presupuesto, los demás. ¿Qué repercusiones eso va a tener en la economía boliviana? Bueno, eso tienen que leer. Bueno, todo esto también ustedes lo tienen en los resúmenes. Todo esto. Y ahora su compañero nos ha hecho el favor de pasarles clases. Yo les he preguntado cómo le está yendo en las ayudantías. Incluso, fíjense él, ¿no? Que no cobra nada, que está pasándoles clases gratuitamente. ¿Quién con quién? A las 10:30 de la noche se ponen de acuerdo. Hay alguien que está con su micrófono abierto, por favor. Bueno, ahora es martes. Muy bien. Leonardo, tu micrófono. Bueno, nos vemos el día jueves. Dice, disculpe, una pregunta.